que hemos conseguido de la nota, si me ayudan a compartir, por favor. Ahí está. Bloomberg sobre la caída de los bonos soberanos en Bolivia. ¿Qué es lo que resalta el informe? Los bonos soberanos con vencimiento en 2028 se negocian a 70 centavos por dólar, el más bajo desde el 2017. Generaron una pérdida de casi un 7% este año, el tercer peor desempeño en el mundo después de Ecuador. ¿Qué resalta el informe? Por exportaciones, Bolivia contaba con 15.500 millones de dólares de reservas internacionales en 2014, equivalente a casi la mitad del PIB. El total cayó a 3.500 millones de dólares y el descenso continuará a medida que Argentina aumente la producción local. Ahora, el Ministerio de Economía también ha salido a responder a esta nota y dice así: la crisis internacional inflacionaria, la subida de tasas de interés en la mayoría de países, la guerra Rusia-Ucrania, entre otras causas, provocan incertidumbre en los mercados financieros. Comunicado del Ministerio de Economía sobre la caída de los bonos soberanos. Los bonos se rigen por un intercambio continuo en función a la demanda de los potenciales inversores, entre ellos las condiciones de acceso más severas y competitivas, influenciadas por diversos factores, incluso especulativos. La aversión al riesgo de los inversionistas y la selectividad de los mismos para adquirir títulos de valor. El incremento paulatino de los rendimientos del bono del Tesoro americano a 10 años por la decisión de la Fed, que es el sistema de la Reserva Federal en español, de continuar con el incremento de tasas para contrarrestar la inflación. La continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, que tuvo dos impactos concretos para las economías. Un efecto de precios, ya que ahora resulta más costoso obtener el capital para financiamiento, incidiendo en el aumento de las tasas de interés mundiales. Y por el otro, a los temores de esta inflación en las economías desarrolladas. La preferencia de los inversionistas por otros títulos, valores o activos de refugio, entre otros. Muy bien. Sobre este tema, ahora sí vamos a conversar con Alberto Bonadona. Él tiene un conocimiento en economía, nos va a ayudar a entender primero qué son los bonos soberanos y qué significa el hecho que estén en su rendimiento más bajo. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, en realidad un bono soberano es el bono o el título de deuda que emite un país en el mercado internacional. Y son como los bonos internos, solamente que emitidos para que compren inversores internacionales. Estos bonos, pues en la situación que estamos hablando ahora, lo que ocurre es que en realidad se le exige más al bono, digamos, para comprarlo. Pero eso significa que pues en realidad se va a tener que, el país, nosotros tendríamos que pagar más rendimiento, más intereses en realidad, porque el precio del bono ha caído. O sea, nadie va a querer comprar este bono, cae el precio y entonces los que tienen el precio pierden un tanto de dinero por lo que han comprado. Es algo así como que lo que dice el gobierno cuando le dice a la gente: no compre dólares ahora porque va a tener que venderlos más baratos después. Bueno, algo equivalente. Por haber comprado más caro el bono, ahora ese precio ha caído y eso significa pues que hay un costo que se tiene que pagar por haberlo comprado. Entonces nadie va a quererlos comprar, están cayendo de precio, pero esto, como señalaba la misma nota, no es una cuestión que solo es exclusivo de Bolivia, sino de otros bonos. Podrá ser también Ecuador. Bueno, el caso de la Argentina ya es un caso muy bajo ya en ese sentido de caer las situaciones y condiciones de sus bonos, ¿no? Pero es un fenómeno que se está dando en todo el mundo y que, por cierto, está afectando a Bolivia. Y está afectando a Bolivia porque pues no tiene las reservas suficientes. Si en este momento tendríamos que pagar, pues habría problemas. Entonces, esto se incorpora en toda valoración de estos bonos porque estamos hablando de lo que puede ocurrir a futuro en el momento que Bolivia tendría ya
que reintegrar el precio que significa lo que se ha prestado a través de estos bonos. Ahora, la imagen que estamos viendo ahí en pantalla hace referencia a directamente los niveles preocupantes de las reservas internacionales. Sí, claro. ¿Qué tiene que ver el hecho de que estén muy bajas en divisas para que los inversores hayan comenzado, o sea, para que el valor de estos bonos haya disminuido? Bueno, a ver, es algo así como que yo me he prestado plata de ti, pero resulta que yo esperaba que me pagues porque tenías 3 casas, 25 autos o lo que sea, pero has empezado a venderlos y ¿qué ocurre? Si yo pudiera deshacerme de esa deuda con otra persona, ya no podría decirle a la persona que me dé el mismo monto que yo te he prestado. Es equivalente a eso. ¿Por qué? Porque estoy viendo que tu patrimonio está cayendo. En este caso, los activos internacionales están cayendo y eso internalizan en su valoración en el mercado internacional cualquier tipo de bonos y hace que se dé la situación que se está hablando, ¿no? Y aparte de eso hay todas las condiciones que menciona el Ministerio de Economía en cuanto a la situación inflacionaria del mundo, el peligro de recesión que todavía no acaba de verse si se va a entrar o no en recesión, Europa está en mayor peligro que el resto, pues hay una situación internacional bastante incierta que hace que afecte a todos los mercados y particularmente a mercados como el de Sudamérica o el África, si se quiere. Bien, ahora pasemos a esta acción que ha tomado el Banco Central ya que algunas casas de cambio, por ejemplo, dicen no tener dólares, otros bancos han tomado la decisión de intercambiar un monto limitado de dólares. El Banco Central entonces ha decidido salir para poder vender dólares. ¿Cuáles van a ser los resultados de esto? ¿Va a volver la confianza de la gente y evitar esta corrida, digamos, de dólares por parte de algunas personas que se han dirigido a casas de cambio y bancos para tratar de recuperar sus dólares? Bueno, sin duda que existe una burbuja especulativa, eso es clarísimo, porque la gente, y en este caso todos estamos especulando, en cuanto que no queremos que digamos, nos pesque en una situación de tener más bolivianos de los necesarios y la mayoría de la gente ha acudido al banco a comprar 10 dólares o al cambista o a la casa de cambio, 10, 20, 50, 100, 10.000 dólares, lo que sea necesario, porque no quiere tener esos bolivianos porque podrían verse devaluados. Entonces ahora lo que está dando el mensaje el Banco Central es decir, quieren dólares, pues aquí está. Y está diciendo en general al público que está necesitando, deseando, demandando esos dólares con el afán de desinflar esta burbuja por lo que ha corrido la voz, decir, bueno, aquí vamos a perder plata si mantenemos bolivianos. Entonces, esto que pudo haberse tomado, esta medida antes, y a hacerle la competencia a la presión que existía en algunas casas de cambio que estaban pagando más, y hubiera tal vez ayudado en su momento mucho más rápido a desinflar la burbuja. Ahora, esto solo debe requerir pues los otros apoyos adicionales. Pienso yo que es necesario tener más información y no necesariamente verlo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista que lo ve Bloomberg, lo ve Perico Los Palotes, lo ve cualquier individuo que observa lo que está ocurriendo con las divisas en Bolivia, y es necesario tranquilizar este mercado porque no es conveniente para nadie. O sea, el estar demandando dólares no ayuda a la economía en este momento y a ninguna persona, porque pone en peligro la bolivianización, pone en peligro que efectivamente pues, se tomen medidas, como por ejemplo hay mucha insistencia en bajar el déficit fiscal, lo cual en este momento pues es imposible. Bajar el déficit fiscal querría decir aumentar el desempleo, quiere decir poner gente en la calle, eso no hay caso de hacer. Entonces pedir esas situaciones son ilusorias en un momento más bien que se espera que la economía pueda reactivarse, que el gobierno pueda explicarnos cómo va a generar flujos de dólares
para calmar esta burbuja especulativa que sí ha crecido más de lo que uno podía esperar en un momento más bien en que se requiere tranquilidad. Y bien, ahora que, bueno, el Banco Central ha activado distintas formas también para captar dólares a través de las remesas, para venderla a los exportadores, varias estrategias que se han comenzado a implementar desde hace un par de semanas, justamente tratando de captar dólares. Pero también hay un flujo saludable que viene por parte de algunos desembolsos por algunos créditos, que vienen por parte de los mismos exportadores, que vienen por parte de la venta de gas a Argentina y Brasil, algunos pagos que por ejemplo estaban retrasados por parte de Argentina. Probablemente esto ha hecho que se tenga una importante cantidad de dólares a este momento para poder venderlas al Banco Central. ¿O por qué tomaría una medida de este sentido si no tiene los dólares? Bueno, en realidad eso es lo que se espera, que haya una reacción de las divisas en cuanto a los flujos que deberían venir de la deuda que se tiene, tú lo has dicho, respecto a la Argentina, y bueno, que haya mayores posibilidades de exportación, como por ejemplo que aumente las exportaciones de carbonato de litio. Todo eso que está en manos del Estado, pues contribuiría a que se aumente el flujo de dólares, aumenten las divisas y se tranquilice este mercado de divisas que está bastante agitado. Ahora, se habla tal vez de poder contratar mayor deuda, adquirir algún otro crédito internacional que le permita, por ejemplo, con organismos como el FMI, incluso en este momento se tiene una deuda también con Argentina que le está ayudando a salir de un bache importante. ¿Alguna posibilidad también que se esté evaluando de generar mayores créditos internacionales? Bueno, particularmente yo he señalado que el gobierno debería dejar de dar tanta vuelta respecto a que si es o no imperialista tratar con el Fondo Monetario Internacional y más bien, por ejemplo, volver dólares, por lo menos la mitad, son como 580 millones de dólares que se tiene, de DEX que se tiene a valor dólar, son 580 y más de eso, por lo menos la mitad, digamos 290, 300 millones que se cambien en dólares, que se busque esto precisamente aumentar los 240 millones que han salido el encaje legal y que está en este momento ayudando a bajar esa presión para que suba el precio del dólar. Y por supuesto es que se podía pedir parte de los dineros que en situaciones como esta cualquier país puede pedir al fondo y en un periodo muy corto puede ingresar y favorecer a que no continúe más bien una situación de presión tan dura como se presenta ahora. Entonces, que existen posibilidades de hacerlo, por supuesto, que se elimine el ITF. El ITF desde un inicio ha sido más bien un impuesto que frena la bancarización, frena las transacciones en monedas, en tanto dólares como en bolivianos, y que debería eliminarse en su aplicación. Entonces, que existen algunas medidas, sí, pero la parte fundamental tiene que venir de la economía real, de la economía que produce y de la economía que puede exportar. Y esperemos que esto ocurra cuanto antes y que, bueno, se solucione una situación que podría traer consecuencias nefastas para el empleo, consecuencias nefastas para los más pobres e incluso consecuencias como, por ejemplo, el verse obligados a mover la subvención por ejemplo, a los hidrocarburos. Esto significaría pues un incremento en el transporte, lo cual sería desastroso tanto para la gente que está en el transporte, que son conductores y pasajeros, pero también para la industria que utiliza gas particularmente y que tiene precios subvencionados. Entonces, esta situación debería ser más bien en lo posible ya controlada y mostrarse de qué manera se están tomando políticas para hacerlo posible. Muchas gracias, don Alberto, por el No hay por espacio que nos qué. ha brindado.
Un saludo. Buenos días. Chao, hasta luego. Buenos días. Bien, ahí estaba Alberto Bonadona, nos ha acompañado para escuchar su opinión, su visión en relación a esta situación que ha sido publicada por Bloomberg y obviamente por el intercambio de dólares de manera directa que se está haciendo a través del Banco Central. Bueno, tenemos información en vivo a continuación.